Jóvenes alumnos, bienvenidos a la semana 2 del taller 1, documentos administrativos. Vamos a ver el tema con respecto a la constitución de empresas. Para eso es algo muy importante hablar de la ley 26887, Ley General de Sociedades. Necesariamente, para constituir empresas jóvenes, necesitamos conocer la ley 26887 y a saber específicamente cómo es que podemos constituir empresas dentro de nuestro medio. Para eso vamos a hablar de las formas societarias. Bien, necesariamente necesitamos saber respecto a las sociedades anónimas, las mismas que tienen el régimen de los órganos de sociedad. Estos son los requisitos para acordar el aumento o disminución del capital y para cualquier otra modificación del pacto social o del estatuto. La forma y oportunidad en que se debe someter a la aprobación de los accionistas, la gestión social y los resultados de cada ejercicio. Las normas para la distribución de utilidades y el régimen para la disolución y liquidación de la sociedad. Adicionalmente, el estatuto puede contener el pacto, la organización, la sociedad, los convenios societarios entre socios accionistas y las obligaciones entre sí para la sociedad. Necesariamente tenemos que tener nosotros las formas de conocimiento respecto a la ley 26887. Bien, vamos a hablar respecto al tema de las acciones, qué es lo que da lugar o derecho a una acción. Bien, cada acción suscrita da derecho a un voto en el tema de las sociedades. La adopción de todo acuerdo requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones representadas. Se requiere del voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones suscritas para que la asamblea pueda modificar el contenido del programa de fundación. Si existen aportes no dinerarios, los aportantes no pueden votar cuando se trate de aprobación de sus aportaciones o del valor de las mismas. Los fundadores no pueden votar en cuestiones relacionadas con los derechos especiales que otorga el estatuto, ni cuando se trate de los gastos de fundación. Bien, vamos a ver específicamente el tema de las acciones. La diferencia que existe entre una acción y un bono de obligación radica que una acción es dueño de los activos de la empresa, mientras que en el caso de poseer un bono u obligación solamente se adquiere a comprar parte deuda de la empresa o de la entidad emisora. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de bonos y acciones tenemos que entender que ambos son títulos y valores, pero que no realmente les dan los mismos derechos. Bien. Respecto a las acciones y la toma de decisiones de la sociedad, salvo excepciones, las acciones sin derecho a voto, una acción da a su poseedor derecho a emitir un voto en la Junta General de Accionistas. Dicha junta, aparte de decisiones estratégicas, es la encargada de nombrar a un administrador o un consejo de administración para la sociedad. Por lo tanto, cuantas más acciones se posean, más votos se pueden emitir. Y mayor es el control de la sociedad, se tiene mayor capacidad de decisión dentro de la misma. Bien, en general, y salvo que existan pactos estatutarios que limiten el control total de una sociedad por un solo accionista. Para ejercer el control de cualquier sociedad constituida por acciones, se necesita poseer la llamada mayoría absoluta, es decir, 50% más 1 del total de las acciones que se encuentran en circulación. Eso quiere decir, jóvenes, que nosotros necesariamente, cuando constituimos empresas, no podemos emitir más del 50% de acciones de la empresa. Eso se constituiría un grave error y un riesgo alto con respecto a los dueños y a los empresarios o accionistas quienes hayan invertido en la sociedad. Por eso es que necesariamente, antes de constituir una empresa,
necesitamos conocer la Ley General de Sociedades, que es la Ley 26887. Entonces, teniendo conocimiento de que nosotros no debemos emitir acciones por más del 50%, porque esto es un grave riesgo, le estaríamos dando poder a los que tienen la mayoría de votos, en este caso la mayoría de acciones adquiridas por la empresa. Bien, así también vamos a hablar las acciones y las tomas de las decisiones en la sociedad. Bueno, en algunos ordenamientos cabe hacer excepciones a la regla general de que una acción equivale a un voto. Se pueden emitir acciones sin voto, con derechos económicos, pero no políticos. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando uno adquiere acciones sin voto, quiere decir de que nosotros no tenemos participación de decisión, pero sí tenemos derechos económicos, ¿no? Pero no políticos. O sea, la política que establece la empresa nos dice que no podemos nosotros participar de las decisiones que se establecen como parte de poseedores de unas acciones. Bien, se pueden establecer mayorías cualificadas para cierto tipo de decisiones, liquidación de la sociedad, ampliación de capital, fusiones y adquisiciones, y etc. Se puede limitar el número de votos por persona. Bien, como ustedes saben, el tener acciones o instrumentos financieros es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros mediante la teneduría de acciones podemos decir específicamente cuánto es lo que nosotros tenemos invertidos en una empresa. Bien, ¿qué más se le denominan las acciones? Las acciones son títulos, valores, y como tales deben estar representados de forma que puedan ser objeto de compra-venta o de otros negocios jurídicos con las facilidades. Bien, las formas de representación de las acciones son títulos nominativos. Para su transmisión es necesario realizar una cesión formal. Tenemos la parte de la escritura pública, muy usada en las empresas pequeñas o familiares, pero con poca flexibilidad para el tráfico de acciones. Bien, jóvenes, entonces estamos hablando de las acciones. Bien, vamos a diferenciar respecto a lo que son acciones comunes, ¿no? ¿Qué son las acciones comunes? Son las acciones propiamente dichas que pertenecen específicamente a los señores fundadores, a los señores creadores de las empresas. Bien. Asimismo, conocemos nosotros las acciones preferentes, que también es un título que representa un valor patrimonial que tiene un socio accionista, ¿no?, sobre las acciones comunes. En relación con el pago de dividendos, la tasa de dividendos, estas acciones pueden ser fijas o variables, ¿no? Y estas obviamente se fijan en el momento que se emiten. Bien. Asimismo tenemos acciones de voto limitado. Son aquellas que solamente confieren el derecho a votar en ciertos asuntos de la sociedad, determinados en el contrato de suscripción de acciones correspondientes. No son más que una variante de las acciones preferentes. Bien. Asimismo, también tenemos acciones convertibles. Son aquellas que tienen la capacidad de convertirse en bonos y viceversa. Pero lo más común es que los bonos se conviertan en acciones. Entonces estamos hablando que las acciones se pueden convertir en bonos, ¿no? Y que estos bonos sean convertidos en acciones. Bien, jóvenes, continuando con el tema de las acciones que deben tener o tienen las empresas y que obviamente nosotros debemos conocer al momento de constituir una empresa, cuáles son las cualidades y características que tiene cada tipo de empresa. Y en el caso que nosotros estemos manejando una sociedad anónima, tenemos que ver cómo es que se conforman los capitales por medio de acciones. Bien, tenemos clasificación de acciones. Las acciones liberadas de pago o CRIAs son aquellas emitidas sin obligación de ser pagadas por el accionista. Esto se debe a que fueron pagadas con cargo a las utilidades que debió percibirse este.
Bien, entonces, asimismo tenemos acciones con valor nominal. Son aquellas en que se hace constar numéricamente el valor del aporte. Bien. Asimismo, acciones sin valor nominal son aquellos que no expresan el monto del aporte, tan solo establecen la parte proporcional que representa el capital social. Entonces, vamos viendo, jóvenes, que en una sociedad estamos tratando respecto a los temas de acciones. Vamos a hacer un poco de conceptualización y definir en todo caso qué es una acción, ¿no? Una acción viene a ser una de las partes en que está dividido el capital de una empresa, generalmente en una sociedad anónima, ¿no? O sea, quiere decir, el capital que tiene la empresa, ¿en cuántas partes está dividida? O en todo caso, ¿en cuántas acciones está dividida esta cuando hayan sido emitidas con la finalidad de solicitar un financiamiento para poder lograr algunos proyectos que le pueda ser generadora de rentas y lograr satisfacer sus objetivos y metas planificadas? Bien, asimismo también decimos que la acción es un título que acredita y representa un valor de cada una de las partes del capital de una sociedad anónima. Como repito, el tenedor de una acción es dueño de una parte de la empresa. Bien. Asimismo decimos, según la Ley General de Sociedades, las acciones representan partes alícuotas del capital. Todas tienen el valor nominal y dan derecho a un voto. Bien. Entonces, no olvidemos que cuando hablemos de acciones que se representan partes alícuotas del capital, tienen un mismo valor nominal y dan derecho a un voto. Bien, creación de las acciones. Las acciones se crean en el pacto social o posteriormente por acuerdo de la Junta General. También decimos, es nula la creación de acciones que concedan el derecho a recibir un rendimiento sin que exista utilidades distribuibles. Queremos entender de que si uno tiene una acción, ¿no? Queremos emitir una acción y no tenemos el rendimiento esperado o las utilidades recibidas, quiere decir que no podemos crear una acción. ¿Correcto? Bien, asimismo podemos decir, se puede conceder a determinadas acciones el derecho a un rendimiento máximo mínimo fijo, acumulable o no, siempre sujeto a la existencia de utilidades distribuibles. Tiene que haber utilidades que sean de distribuir. La emisión de acciones. Las acciones solo se emiten una vez que, ¿no? Una vez que la empresa ha sido suscritas y pagadas en por lo menos el 25% de su valor nominal, ¿no? Salvo lo dispuesto, ¿no? Que las acciones, en el caso de aportes en especies, estará dispuesto a un artículo. ¿Bien? Los derechos que corresponden a estas acciones emitidas son las independientes si ellas se encuentran representadas por certificados provisionales o definitivas, anotaciones en cuanto a alquiler de otra forma permitidas por ley. Bien, si bien es cierto, las acciones son tan importantes porque vamos a determinar cómo es que la empresa se constituye con capitales propios para luego también buscar financiamiento y tener que emitir acciones y colocarlas a fin de lograr un determinado monto para poder financiar sus gastos de proyectos que podrían haberse planificado en un periodo económico. Necesariamente, estas empresas tienen que pagar, ¿no? O hacer una recompra de las acciones que tienen emitidas en el mercado. Bien, vamos a ver el tema de obligaciones adicionales al pago de las acciones.
En el pacto social o en el acuerdo de aumento de capital puede establecerse que los suscriptores de una parte o de todas las acciones asuman determinadas obligaciones a favor de otros accionistas. Bien, estos son accionistas, pertenecen a la sociedad. Bien, entonces, quiere decir que nosotros debemos tener la obligación, ¿no?, de constar en los certificados o anotaciones o cuentas o en otra forma de representación de tales acciones. Bien, entonces no olvidemos que las empresas en su mayor parte siempre buscan la forma de financiarse a través de la emisión de acciones. Bien, otro tema que es importante, indivisibilidad de las acciones. ¿Qué quiere decir? Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de acciones deben designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos del socio y respondan solidariamente frente a la sociedad de cuántas obligaciones deriven de la calidad del accionista. Bien, la designación se efectuará mediante carta con firma legalizada notarialmente, suscrita por copropietarios que representen 50% de los derechos y obligaciones sobre las acciones en copropiedad. ¿Bien? Hablaremos ahora de representación de la acción. Todas las acciones pertenecientes a un accionista deben ser representadas por una sola persona, salvo disposición distinta del estatuto o cuando se trate de acciones que pertenecen individualmente a diversas personas, pero cuando aparecen registradas en la sociedad o nombre subcustodio o depositario. Propiedad de la acción. La sociedad considera propietaria de la acción a quien aparezca como tal en la matrícula de acciones. Cuando se litigue la propiedad de acciones, se admitirá el ejercicio de los derechos de acciones por quien aparezca registrada en la sociedad como propietario de ellas, salvo mandato judicial de lo contrario. Bien, ¿cómo es este proceso de matrícula de acciones? La matrícula de acciones se anota la creación de estas cuando correspondan igualmente en estas matrículas, ¿no?, se ha de llevar las acciones que estén representadas por certificados provisionales o definitivos. Bien, en la matrícula se anotan también la transferencia, los canjes y desdoblamientos de acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas. ¿Qué es el desdoblamiento? Son una operación que consiste en multiplicar el número de acciones por un determinado factor, reduciendo el valor nominal de las mismas con la finalidad de ser más accesible su adquisición a los compradores. Bien, continuamos con el tema de matrícula de acciones. Las limitaciones a las transferencias de las acciones y los convenios entre accionistas o accionistas con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ellas. La matrícula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto, o en una hoja suelta debidamente legalizada, o mediante anotaciones en cuanto a cualquier otra forma permitida por ley. Se podrá usar simultáneamente dos o más de los sistemas antes descritos, en caso de discrepancia o prevalencia, lo adoptado en el libro o en las hojas sueltas según corresponda. El régimen de representación de valores o anotaciones, ¿no?, en cuenta se rige por la legalización del mercado de valores. Bien, jóvenes, habiendo hablado un poco de lo que es la ley del sistema, la Ley General de Sociedades, vamos a tener que ver ya un poco más a precisión respecto a cómo se constituye una empresa. Primeramente tenemos que preguntar, ¿cuáles son los trámites legales para la constitución de una empresa? Primero,
lo que tenemos que pensar es en la identificación de la razón social. ¿Cuál es la denominación que ha de llevar a cabo o que ha de tener la empresa? Bien. Asimismo, tenemos que ver la elaboración de la minuta. Como tercer punto, testimonio de la constitución notarial y luego, como última fase en el tema de constitución, inscripción en recursos públicos. Entonces, todos estos procedimientos necesariamente tenemos que hacer o cumplir. Bien, ahora tenemos que hablar, ¿qué es una minuta? Es un documento privado elaborado y firmado por un abogado que contiene el acto contrato, constitución de la empresa, que debe presentar ante un notario para su elevación a escritura pública. Bien. Para ello nosotros tenemos que hacer un proceso de búsqueda de índice y de referencia, o hacer una reserva de preferencia registral, con la finalidad de que el nombre que hayamos constituido para la empresa no haya sido inscrita anteriormente, ¿no?, por otro tipo de empresa y que probablemente pueda ya tener el nombre de esta misma empresa. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos del tema de aportes, buscamos bienes dinerarios. Los bienes dinerarios vienen a ser todos los aportes que han dado los socios, ¿no? Y estos debidamente tienen que ser registrados en una cuenta corriente, el cual deben estar a nombre de la empresa. Las entidades financieras es la que se elige al momento de constituir la empresa, ¿no? En tanto hay muchas entidades financieras, tenemos el BCP, el Banco Vice, una caja municipal, qué sé yo, donde ellos van a tomar la decisión de que deben hacer el depósito correspondiente en esa cuenta. Bien. Posterior a esto, vamos a la SUNAR, ¿no? Hacemos el proceso de inscripción de la sociedad. Una vez recibido de que ya tenemos el nombre correspondiente y no hay ninguna observación por parte de la administración de la SUNAR, entonces procedemos nosotros a sacar nuestro registro de SUNAR. Bien. Asimismo, habiendo ya inscrito en SUNAR, necesariamente necesitamos ir a la SUNAT para la obtención de nuestro RUC, que es la partida de nacimiento en materia fiscal para una empresa, ¿no? Un RUC que nosotros debemos presentar con nuestro registro de SUNAR, llevar los documentos que refieren dónde está localizado la empresa. Bien, asimismo vamos a presentar también documentos o vamos a hacer la gestión ante el municipio para el tema de funcionamiento de la empresa. Bien, posteriormente a esto también nosotros tenemos que inscribir a nuestros trabajadores para el tema de salud. Tenemos que enviar la información al Ministerio de Trabajo. Tenemos la necesidad de generar nuestros libros que son muy importantes para el desarrollo del control de procesos o de hechos contables que generan en cada una de las operaciones financieras o económicas que tiene la empresa. Bien, en resumen, jóvenes alumnos, hemos querido intentar llegar a ustedes con respecto a la constitución de empresas, tomando en cuenta que es primordial saber la Ley General de Sociedades, la Ley 26887, el cual estipula cómo es que las empresas deben adoptar una forma societaria, ¿no? Y cómo es que también son sus características cada una de ellas, y asimismo establecer con el documento que cree la creación de la empresa, que es la escritura pública, ¿no? Y sus demás gestiones ante la SUNAT para determinar qué régimen tributario vamos a llevar y qué tipos de libros contables. Agradezco su atención por este medio y asimismo para poder continuar en futuras clases y poder hablarles respecto a los temas que podamos seguir desarrollando. Les agradezco muchísimo su